Lo dijo en la primera hora. Bélgica Rosales me escribe desde Loja y me dice, textual, madrugué para obtener cita en el seguro. No se puede agendar nada, ni por el call center, no hay citas para especialidades. En ventanilla me dicen que no hay, vine por gusto, me dice, que no hay cupos hasta marzo, en el sistema sencillamente no hay. Por call center tampoco, solo medicina general unos cuantos cupos. Doy lectura a ese mensaje y gracias a Bélgica por compartírmelo, porque es la realidad. Pero algunos se niegan a ver. Esa es la realidad. La gente que demanda servicios de salud pública, tanto del Seguro Social cuanto de los hospitales que son administrados por el Ministerio de Salud Pública. Esa es la realidad de la milanesa, lo que pasa en el Ecuador. ¿Qué también pasa en el Ecuador? Pongamos las imágenes, por favor. Este es un tuit de la Policía Nacional. Duro golpe al narcotráfico. Al momento la Policía Nacional, la Policía de España, la Fiscalía de Ecuador y la Fiscalía de España ejecutan allanamientos a varios inmuebles desde donde operaría una organización narcodelictiva transnacional dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. El operativo está en desarrollo. Un segundo tuit. Importante trabajo coordinado contra el narcotráfico, lo informa la Fiscalía. Mediante tareas de gestión investigativa de la Policía Nacional y la Policía de España, en coordinación con la Fiscalía de ambos países, realizan operaciones policiales simultáneas. Hasta el momento se han ejecutado 33 allanamientos en Ecuador y 10 en España, obteniendo varios detenidos, así como indicios vinculantes y una considerable suma de dinero. Pongamos las imágenes del video que lo compartió la policía. Este es material oficial compartido por la Policía Nacional. Vuelvo a citar el post de la colega Ana María Cañizares. Ella informaba muy temprano, antes de las 6 de la mañana. La Policía de Ecuador informa sobre golpe a una estructura de narcotráfico y lavado de activos que opera entre Ecuador y España. Al momento se realizan allanamientos en simultáneo en los dos países, 33 en Ecuador, 10 en España. Las operaciones se ejecutan en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay. En España se ejecutan en las ciudades de Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia, según la policía. Es un trabajo coordinado entre las policías y fiscalías de los dos países. Esta es noticia de última hora que se está generando acá en nuestro país sobre estas acciones de la Policía Nacional. Gracias, don Robert. ¿Cómo no apoyar estas acciones? Por Dios. Estas acciones tienen que ser apoyadas al unísono, sobre todo si en verdad queremos saber la verdad, redundo. Obviamente conociendo luego los detalles y de qué se trata, pero yo alguna vez le dije a alguna persona, yo prefiero ser Chiro. Prefiero tener deudas, pero dormir con la tranquilidad de que a las 2, 3 de la mañana no van a ir a allanar mi casa, a tratar de buscar alguna evidencia de alguna vinculación con casos de corrupción. Créanme. Eso da una tranquilidad tremenda. No todos la tienen. Y ahí está un ejemplo. Y hay otros ejemplos. Sobre esto, evidentemente, estamos expectantes de la información que nos pueda proveer la Fiscalía y la Policía en el transcurso de la jornada para saber de qué se trata y cuál fue el resultado al final de este operativo que justamente estamos señalando acá en nuestro espacio. Bueno, hoy una de las principales noticias para esta jornada es la expectativa respecto de lo que puede pasar con el proyecto de urgencia en materia económica que impulsó el Ejecutivo y que originalmente se circunscribía a la elevación del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. Es la primera vez desde que Daniel Noboa está en el poder que el trámite y la votación en la Asamblea Nacional están marcados por la incertidumbre. A esta hora nadie, absolutamente nadie, puede aventurarse a confirmar o a vaticinar con certeza
¿qué va a pasar? Lo que tengo claridad a esta hora, es que a no ser que pase algo extraordinario, porque claro, en la política ecuatoriana, que es muy dinámica, a esta hora, 6:45, uno puede ver o tener una visión. Pero resulta que hacia el mediodía las cosas pueden variar. Es parte de la dinámica política. A esta hora yo no encuentro por ningún lado los votos para aprobar el aumento del IVA. No lo encuentro no los encuentro. O sea, y esto es matemática simple. Si yo tengo una asamblea de 137 legisladores, en donde la mayoría absoluta son 70, la mitad más uno de la integración de la asamblea, el número mágico para cualquier decisión en materia legislativa en el Parlamento ecuatoriano son 70. Usted con 70 aprueba, reforma o echa abajo una ley. Usted necesita 70 votos, es el número mágico. Una ley orgánica, una ley ordinaria, necesita 70 votos. Número mágico. Yo no encuentro por ningún lado esos 70 votos para el tema del IVA. Porque si tengo 51 de Revolución Ciudadana y si tengo 18 del Partido Social Cristiano, entre los dos suman 69. Falta un votito. 69. Si le sumo además Pachacuti, me parece que son 5 de Pachacuti, no hay votos. Para el tema del IVA. Ojo con eso. ¿Qué es lo que se ha planteado y qué es lo que podría ocurrir? Que es algo que prevé la ley orgánica de la función legislativa y no hay trampa alguna. O sea, a veces algunos actores políticos, sobre todo ciertos desbocados, que cuando no les gusta una decisión empiezan a denostar. Les invito a que abran la ley orgánica de la función legislativa. La ley orgánica establece que usted para aprobar una ley puede votar en su integralidad por la ley, o sea, votar en paquete, puede votar por títulos, puede votar por capítulos o puede votar por artículos. Rara vez, desde la vigencia del actual diseño constitucional, desde el 2008, la Asamblea Nacional ha votado artículo por artículo una norma. Eso ocurría con cierta frecuencia en el Congreso Nacional, hasta el año 2007. Se podía votar artículo por artículo o se solía votar artículo por artículo, y claro, en ese tiempo no había votación electrónica, entonces veíamos cómo alzaban la mano los legisladores, que era una forma muy gráfica para observar el pronunciamiento de los legisladores. Hoy tenemos la votación electrónica, pero así se votaba y es una forma de votar, artículo por artículo, capítulo por capítulo, título por título o en plancha. Yo les quiero recordar, por ejemplo, para irnos a un caso emblemático que se me viene a la mente de esta forma de votación, cuando en el 2013 la Asamblea aprobó la Ley de Comunicación, cuando Alianza País tenía 100 de 137 en ese Congreso, allá por junio del año 2013, si la memoria no me es infiel. Votaron por títulos y hubo como 7 votaciones, me parece, porque dividieron la ley en títulos. Y hubo 7 votaciones para aprobar la Ley de Comunicación. Pues que no se vengan aquí a ser los sorprendidos, que sí, que es una maniobra. Es una forma de votación. Y creo que es la única forma que podría eventualmente salvar la ley. ¿Cómo? Porque si no hay los votos para aprobar la ley en paquete por el tema del IVA, al que se oponen radicalmente el correísmo y los socialcristianos, hay otros temas que han sido incorporados y sobre los cuales ya el presidente de la República ha dado su aval. Póngame el comunicado. Ya, hay una carta, la muestro a nuestra audiencia que está siguiéndonos a través de la transmisión en Facebook y en YouTube. Yo le voy relatando a mi gente de radio y también a mi gente que está en Instagram y en TikTok. Con fecha de ayer, 4 de febrero del 2024, perdón, del domingo, 4 de febrero del 2024, el presidente Daniel Noboa
le dirige la siguiente comunicación al presidente de la Asamblea Nacional. No es un alcance, es un pronunciamiento del presidente de la República, que tiene un valor simbólico político, no jurídico, simbólico político en esta instancia. Con esta misiva, Daniel Noboa le dice a la Asamblea, vean, pongan nomás las contribuciones temporales que yo estoy de acuerdo. Entonces ahí le dice Noboa a Henry Knofle, con la finalidad de identificar alternativas que permitan un adecuado debate democrático y una amplia discusión legislativa, una vez que he llegado a conocer el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, tengo a bien destacar que durante el proceso de formación de la ley se han incluido en el proyecto de ley inicialmente presentado lo siguiente: contribución temporal de seguridad, que es aquella contribución destinada a las grandes empresas del 3.5% de sus utilidades. Contribución temporal sobre utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, que ha sido rechazada por los bancos, que han calificado como discriminatorio, para empezar, porque a diferencia de las empresas, a los bancos no les ponen en el mismo saco. A las grandes empresas les dicen, ustedes tributen 3.5% sobre sus utilidades, a los bancos les dicen, a ver, con base a sus utilidades, usted tiene que pagar entre el 5 y el 25%, bancos y cooperativas. El tema de reforma a la ley del régimen tributario interno para que las transferencias locales de los materiales de construcción estén gravadas con tarifa 5% del IVA. Disposición reformatoria primera para el sector de la construcción. La potestad del presidente de la República para revisar la tarifa del impuesto a la salida de divisas. Hay quienes dicen, tiene que volver al 5%. Hay otros dicen, hay que gravar con el 6%. Acuérdense ustedes que el 28 de diciembre, si mal no recuerdo, el presidente Noboa emitió una resolución a través de la cual dispuso mantener este año la tarifa en 3.5%. Cuando llegó Lazo al poder, empezó este descenso del impuesto a la salida de divisas. Claro, y el plan era que este año baje al 2%. Noboa le mantuvo en el 3.5% por las necesidades fiscales. Aquí quieren allanar el camino para que el presidente pueda volver a revisar la tarifa del impuesto a la salida de divisas. Dice Noboa, estas contribuciones y reformas tributarias se enmarcan en el objeto del proyecto de ley, por lo que constituye un aporte loable para el país. Saquen un ratito, Rubén. Ya, ahí está la respuesta de Noboa. Noboa está de acuerdo con lo que le está planteando la Asamblea. Noboa dice, señores, estoy de acuerdo con la contribución de las grandes empresas, estoy de acuerdo con esta tasa especial sobre materiales de construcción, estoy de acuerdo con la contribución de bancos y cooperativas y estoy de acuerdo con la revisión del impuesto a la salida de divisas. Noboa está de acuerdo con lo que la Asamblea está incorporando en el informe oficial de la Comisión de Desarrollo Económico. Pero claro, esto, además, ¿por qué tiene valor este pronunciamiento del presidente? Tiene valor para el debate, No se olviden ustedes que lo que apruebe la Asamblea, si la Asamblea aprueba, en el escenario de que la Asamblea apruebe la ley modificada o lo que sea, en el escenario de que la Asamblea apruebe la ley, el Ejecutivo es colegislador. O sea, el producto que salga de la Asamblea tiene que ir al Ejecutivo para su sanción favorable o veto parcial o total. Ojo con eso. Otra cosa es que si la Asamblea niega el proyecto de ley, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay veto. Si la Asamblea niega el proyecto de ley. Pero si la Asamblea aprueba el proyecto de ley, el Ejecutivo tiene capacidad de veto. Pues es importante este pronunciamiento. Porque algunos constitucionalistas, y más adelante va a estar con nosotros, estar en raza para ver qué nos dice. Pero algunos constitucionalistas, algunos juristas y algunos actores políticos han señalado, señores, la Asamblea no puede incorporar otro tipo de contribuciones o de impuestos porque no tiene capacidad normativa en ese sentido. La Asamblea Nacional, el legislador no tiene capacidad o iniciativa legislativa para crear impuestos.
Eso dicen unos. Estos unos advierten que el crear contribuciones temporales que terminan siendo impuestos es inconstitucional y el proyecto se puede caer por inconstitucional. Otros, en cambio, dicen que si solamente decimos eso, si la Asamblea únicamente puede circunscribirse al marco del IVA y no incorporar otros elementos, se está cercenando la capacidad legislativa. Porque quienes sostienen esta tesis señalan, sí, el legislador no tiene capacidad de iniciativa legislativa en materia económico-tributaria, pero una vez que el Ejecutivo envía un proyecto de ley, se abre la posibilidad de que el legislativo pueda incorporar aportes o modificaciones a esa iniciativa original del Ejecutivo. Entonces tenemos estas dos posiciones. Frente a esto, ya Noboa se anticipa en este comunicado. Póngame la siguiente página. En este comunicado dirigido al presidente de la Asamblea Nacional. En la siguiente página que está allí, donde cita el artículo 135 de la Constitución, dice que el presidente tiene potestad exclusiva de presentar proyectos de ley para crear, modificar, suprimir impuestos, aumentar el gasto público, modificar la división político-administrativa. Menciona que la Corte Constitucional en sus sentencias número tal ha manifestado con relación a este artículo 135. Entonces ahí pone, en virtud de estos deberes encomendados del presidente de la República, que el constituyente ha determinado que sea solo él quien tenga potestad de presentar proyectos de ley tendientes a aumentar el gasto público. En el caso concreto, a más de existir mandato constitucional específico de la Asamblea Nacional para que apruebe la ley impugnada, se establece que el señor presidente de la República participó activamente en la formación de la ley, pues mediante veto parcial realizó observaciones al proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, sin exponer objeción de constitucionalidad alguna, por lo que se ha producido un allanamiento del presidente de la República. En tal sentido, no existe inconstitucionalidad alguna por este motivo. Sobre un pronunciamiento anterior de la Corte, que dice Noboa, y le añade, este precedente, no, el anterior todavía no es. Este precedente determina que la aprobación de un proyecto de ley no proveniente de la iniciativa presidencial que aumente el gasto público, si bien incumple el artículo 135 de la Constitución, no acarrea por esa específica razón la inconstitucionalidad de la ley, si el presidente de la República no lo objeta por inconstitucional basado en el cumplimiento de aquel artículo. Esto se debe a que ha sido el propio presidente de la República quien ha aprobado las consecuencias de la política fiscal de una ley no proveniente de su iniciativa, por lo que la rectoría de la política fiscal en manos de la función ejecutiva no se ha visto socavada. En el último párrafo, dice ahí, en ese sentido, anteriormente, la posición favorable del presidente de la República a la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Competitividad Energética se originó en el consenso legislativo logrado para la aprobación de la ley en el contexto de los pronunciamientos referidos de la Corte Constitucional. Ahora sí, póngame el último. En Morocho, dice Noboa, en resumen, por lo expuesto, con la finalidad que un amplio consenso legislativo facilite el segundo debate y la aprobación del proyecto de ley, con las propuestas introducidas en el informe para segundo debate, me permito hacerles saber, le dice Noboa a Cronfle, mi conformidad con la creación de los tributos y de las contribuciones, así como con las respectivas reformas legales tributarias, sabiendo que la Corte Constitucional trató en las dos sentencias referidas antes sobre la constitucionalidad de los aportes legislativos en las materias del artículo 135 de la Constitución, o sea, la parte tributaria. En la medida en que el presidente exprese su acuerdo con tales aportes, encontrándose garantizada la rectoría de la función ejecutiva en la política fiscal. Atentamente, Daniel Roy Hilrich, Noboa Asín, presidente constitucional de la República con firma electrónica. Gracias, don Rubio. A ver, en Morocho, ¿qué le está diciendo el presidente de la República a la Asamblea? Señores, si ustedes mañana o pasado deciden crear el impuesto especial a las empresas que recibieron utilidades
durante el año 2023 y ese impuesto es del 10%, estoy diciendo cualquier cosa, y ese impuesto se va a pagar durante 3 años. Si el presidente de la República no está de acuerdo, el presidente podría vetar por inconstitucionalidad. Pero si el presidente de la República está de acuerdo, el presidente dice, estoy de acuerdo, y es mi derecho decirles, vean, ustedes tienen potestad legislativa, háganlo, yo estoy de acuerdo, eso no voy a objetar, porque yo soy el rector de la política fiscal. Y como yo, ejecutivo, soy el rector de la política fiscal, yo estoy de acuerdo porque esto me sirve para poder incrementar los ingresos y poder ir cerrando el déficit o la brecha que al momento tiene la caja fiscal. Eso le está diciendo Noboa a la Asamblea Nacional. Con este pronunciamiento de Noboa se anticipa y les dice, señores, nada nervios, no teman, apruébenme esto que yo no lo voy a vetar. Pero por Dios, acoliten también y apoyen con el IVA. Implícitamente le está diciendo esto el presidente de la República a la Asamblea Nacional. ¿Qué me dice acá? Gracias, Pedrito Cornejo. Le envío un abrazo. Con Pedrito el otro día conversábamos sobre este tema. Uno aprende de gente como Pedro Cornejo, como Lidia Rivas. El constitucionalista Carlos de Tomaso también. Le envío un abrazo a Carlitos, que ayer me envió este tuit. Publicó sobre este comunicado. Tal como le he venido sosteniendo, dice Carlos de Tomaso, respecto de las modificaciones de la Asamblea, el requisito de iniciativa exclusiva del presidente es convalidable de manera tácita al no ejercer su veto constitucional o de manera expresa como lo ha hecho. Con esto fortalece la constitucionalidad por la forma de esa ley de urgencia económica. A ver, en lo político está claro que Noboa acaba de marcar la cancha a la Asamblea y les dice, vean, apruébenme nomás que yo estoy de acuerdo. A su vez termina siendo una respuesta a la banca. La Asociación de Bancos, a su banca, estuvo acá Marco Rodríguez el día viernes cuestionando este impuesto, explicando, nos lo dijo a Belkis y a mí, que ya la banca ha venido aportando, que ha pagado los impuestos normales, que en diciembre con la reforma tributaria aprobada por la Asamblea le pusieron un impuesto adicional y ahora uno más. Y califican como discriminatorio el trato que recibe la banca respecto de los otros actores económicos. ¿Por qué la banca sí entre el 5 y el 25%? ¿Y por qué los grandes grupos económicos todos el 3.5%? Es el argumento de la banca. Pero ya Noboa les dice, vean señores, ustedes otro lado. Yo voy a aprobar esto si la Asamblea me lo viabiliza. Ya le está diciendo. Noboa ha marcado la cancha. Políticamente creo que es una jugada interesante. Ahora, ¿por qué termina siendo interesante esta jugada? Porque yo les decía, sobre el tema del IVA yo no encuentro los votos. No los veo por ningún lado. No los encuentro. No hay votos para aprobar el IVA. Entonces seguramente cuando la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, que es la ponente, se pare y presente la moción, que no tengo dudas que será una moción para que la votación sea dividida por partes. Entonces, cuando sometan el tema del aumento del IVA, del 12 al 13% de modo permanente, del 12 al 15% de forma temporal, por 3 años, 2024, 2025, 2026, no habrá los 70 votos. Ergo, no ha sido aprobada. No es que ha sido negada, no ha sido aprobada. Hagan el favor, con todo respeto les digo a algunos, de tomar en cuenta lo que estoy diciendo. El hecho de no aprobar una norma no significa automáticamente que ha sido negada, porque hay que votar la negativa. Si no ha sido aprobada, el término es no ha sido aprobada. Alguien tiene que mocionar la negativa y el archivo, que es distinto, es una votación distinta. ¿Me explico? O sea, no hay negativa tácita. Que algunos se inventaron esa figura hace algunos años. Eso no existe en la técnica parlamentaria. Les invito a que revisen, aquellos que sostienen lo contrario, que revisen la norma. En la Asamblea se aprueba en positivo. No hay negativa tácita. Si no ha sido aprobado, si no hay votos, no ha sido aprobado. ¿Ah? Luego vendrá la otra moción, contribución temporal a la banca, contribución temporal a los
a los grupos económicos del país. Seguramente habrá los 70 votos, porque en eso sí están de acuerdo los señores del correísmo, los señores del Partido Social Cristiano. En el tema del ISD seguramente habrá los votos. Es un tema que está impulsando el movimiento de la Revolución Ciudadana. Pero yo no tengo dudas que haya votos para el resto menos para el IVA. Entonces aquí la pregunta es, yo les he planteado a algunos especialistas legislativos, si no hay pronunciamiento sobre el tema del IVA, pero si hay pronunciamiento sobre lo otro, ¿la ley aprobada parcialmente puede ir al Ejecutivo? ¿O qué pasa? Porque si no hay un pronunciamiento global, podría operar el Ministerio de la Ley. Entonces les pregunto a algunos de mis oyentes que son especialistas legislativos. Les pregunto, que ahí le veo a Pedrito Cornejo, le veo a Melania Carrión, le veo a Carlos de Tomaso, que también están conectados, escuchando el comentario. Yo les pregunto a ustedes que saben, yo aprendo de ustedes además. ¿Qué pasa si la Asamblea vota por el aumento del IVA, en esta votación mixta que estoy planteando, por partes, y no hay votos para aprobar el IVA? O sea, no se aprueba el aumento del IVA, que no significa que sea negado, no se aprueba el aumento del IVA. Pero hay votos para la contribución temporal a las empresas, la contribución temporal a bancos y cooperativas, el tema del 5% de materiales de construcción y el tema del ISD, y eso sí se aprueba. Mi pregunta es, ¿puede la Asamblea enviar ese producto al Ejecutivo para su sanción favorable o veto? ¿O el pronunciamiento tiene que incluir el tema del IVA? Porque si no se vota el IVA, o sea, si no hay una decisión expresa de la Asamblea aprobando o negando, podría operar el Ministerio de la Ley porque la Asamblea no se pronunció sobre la integralidad del proyecto de ley. Planteo esta inquietud. ¿Qué me dice Carlitos de Tomaso? La carta del presidente, además, dice Carlos de Tomaso, tiene otro efecto. Al validar como iniciativa presidencial de estos nuevos tributos, si alguno no es aprobado, ahora sí podrá el presidente con su veto retornar esos impuestos no aprobados, y si la Asamblea quiere ratificarse necesitará 92 votos. La Constitución, dice Carlos de Tomaso, establece una restricción en el veto de que no puede influir en temas que no constaban en el proyecto. Ahora con esta carta sí podrá insistir. Es interesante, ¿por qué? Porque vamos a imaginarnos que la Asamblea decide negar el aumento del IVA, negar, no digo no aprobar, digo negar, que se entienda la utilización de los términos, negar, pero sí aprobar lo otro, y va al Ejecutivo. La gran discusión es, ¿el Ejecutivo en su veto puede insistir en el tema del IVA o no? Carlos de Tomaso sostiene que con esta carta el Ejecutivo dice, sí, yo puedo insistir, porque aunque la Asamblea no aprobó, yo puedo insistir sobre el texto que originalmente les envié y no necesariamente solo sobre el texto que ustedes me enviaron. Interesante discusión jurídica. Acá Melania, le envío un abrazo, doctora. No existiría allanamiento tácito porque es el proyecto lo que se vota y no solo disposiciones nada más. Ya la Asamblea lo habría modificado y en efecto el Ejecutivo podría insistir en los no aprobados. Gracias por estos aportes que me permiten enriquecer justamente el análisis sobre este tema. Hoy es el día clave para la Asamblea y para el Ejecutivo. Pronóstico reservado. Ya, esto es casi como la final de la Copa del Mundo. Pronóstico reservado. Y seguramente va a ser una final de infarto. Vamos a ver además si los bloques se mantienen sólidamente unidos, si los bloques ratifican la coherencia entre lo que nos han venido diciendo durante casi este mes y cómo finalmente terminen pronunciándose. Vamos a ver además, y les invito a estar pendientes de aquello, la postura de legisladores que rechazaron el proyecto pero que terminan absteniéndose y no votando en contra. Ojo con eso, que yo sí hablo de la coherencia, porque aquí, claro, se enojan cuando se les señala, ¿no? La salida más fácil es la abstención. Me abstengo. O sea, rechazo el proyecto pero me abstengo. Sapos. Hay algunos sapos, hay algunos vivos, que ya así ha pasado en otras votaciones. Vamos a ver quiénes votan a favor, quiénes votan en contra, quiénes se abstienen y quiénes luego quieren explicar lo inexplicable. Porque son campeones para eso. Campeones.
Me añade además Carlos de Tomaso. Hoy habrá votos para la contribución especial y para el ISD. No tengo dudas de eso. No habrá votos para el IVA y para la banca. Ah, interesante. Yo creo que sí va a haber votos para el tema de la banca. Yo creo que sí. Pero Carlos pronostica que no. Yo estoy convencido que no hay votos para el IVA. Sí creo que hay votos para el tema de la banca, pero Carlos de Tomaso me dice no. Para eso regresarán por veto y seguramente saldrán aprobados. ¿Por qué? Porque cuando regrese por veto, ahí se necesita mayoría calificada de los 2/3, 92 votos, que es hartísimo difícil. Es súper complicado completar justamente esos 92 votos en la Asamblea Nacional. Me pregunta Arturo, ¿a qué hora es la sesión? 9:30 de la mañana. Agárrate, como dicen los argentinos. Cierro el comentario. Muy bien, gracias a nuestra querida audiencia. Vamos a cerrar el comentario. Ya mismo el alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora. Luego, interesante entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, que estará con nosotros. Y después retomaremos el análisis de este tema con el constitucionalista Stalin Raza. Pero antes, Belkis Sánchez. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.